E significa canasto, B significa maíz, y Ra significa fuerza, fortaleza. Eso quiere decir vena. ¿Sí? Indira jaiba rara, tener rara, Handisi Tana Chico Asima Buma New Seke Inuramba Chacha Trajuba Rashidi. Como se dice por ahí, el indio sin tierra no es indio, ¿se van a entender? Igualmente, si el pueblo indígena no tiene un jaibana o un botánico, pues tampoco es nada, ¿sí? Así es, y por eso es tan importante el fortalecimiento de nuestras culturas en la práctica de medicinas tradicionales. El respeto que se debe manejar al territorio, a la naturaleza, a los animales, a todos los seres, como antes todo era prácticamente una coordinación para el cuidado. Y así es, tengo que tener su jaibana, tengo que tener su botánico, el seguidores, la partera, es lo más principal, es lo importante eso. En armonía, estar sano sobre todo, sin ninguna enfermedad en el cuerpo. Ve, y ni va de chividera rumana. Lenta que di vai abatskena me be y ni vai mau. chichipuri widi kare kena pada. Ay gana karitua bari kortun biya bari ya ay tereja kari bai bersode butaur bena biya bari na tereja. Shona kari bari na mo biya bari na ay tereja kari bari biya bari. Pues en el pueblo en Vera pues hay muchas enfermedades, digamos, hay enfermedades diferentes, por ejemplo los que no curan en el hospital. Por ejemplo, hay muchos que hacen por jai, mal viento, muerto hielo, mejor dicho, hay muchas enfermedades que uno, digamos, que se enferma. Dios nos creó a nosotros como indígenas para que nosotros defendamos y sobrevivimos. O sea, podamos manejar la cultura y curarnos desde conocimiento de nosotros mismos. Hay plantas que tienen espiritualmente y hay plantas caseras, esas sí son sencillos, ya son plantas caseras. Y plantas que tienen espiritualmente, ellos permanecen en montaña. Y los compromisos, cuando uno necesita ir a traer esa planta, hay que pedirle permiso a la planta. Porque hay plantitas que tienen su don, tienen espiritualidad. Entonces eso siempre uno, y la fe de uno va a traer las plantas cuando uno va a necesitar. Nosotros desde el vientre de la madre nacimos con ese pensamiento propio de la naturaleza, porque sin eso no somos nadie. Por lo tanto, nosotros tenemos que conservar nuestra medicina, nuestros abuelos, abuelas que son conocedores, e ir aprendiendo de ellos, porque si nosotros no aprendemos, se nos acaba la salud, se acaba la humanidad. Eso nace con ese don y tiene que tener sentido de pertenencia, tener esas ganas de aprender y conocer, ser, mejor dicho, ese origen de la vida, de sentir ser indígena, porque el indígena sin planta, medicina, sin naturaleza no es nada, no es vida. Pedimos fuerzas a ustedes, a los espíritus, a la Madre Tierra, para que estos procesos que nosotros estamos llevando sean direccionados para el bien de todo el pueblo en Vera del Putumayo y también para las que realmente lo necesitan.